hemos visto cómo el papel principal de la iglesia, de acuerdo a lo que Pablo le dice a Timoteo, a este pastor en Éfeso, pues es que estén siempre al cuidado de la verdad. La iglesia es el baluarte, el lugar en donde se protege, se cuida la verdad, en un mundo que necesita seguir escuchando que sí hay una verdad. Y también el día de ayer pudimos estar revisando cómo una parte que identifica a la iglesia es el amor. Las personas que no pertenecen a una comunidad, a una iglesia, pues lo que reciben de un lugar en donde se alaba a Dios, la casa de Dios, el lugar en donde se recibe amor por sobre todas las cosas. Y bueno, esta mañana lo que vamos a ver es la relevancia de la iglesia en un mundo roto, en un mundo en donde lo que predomina es la división, la ruptura de relaciones, la ruptura de lo que normalmente, hasta hace tal vez algunos años, se consideraba como algo normal. Y es que una característica de los tiempos que estamos viviendo es un gran individualismo, Las personas estamos empezando a sufrir una presión respecto a somos importantes por lo que tenemos más que allá por lo que somos o porque estamos vivos. Y el uso intensivo de redes sociales, sobre todo en los jóvenes y en los no tan jóvenes, pues nos exacerba más el tema de decir yo quiero mostrarle al mundo quién soy, y si no lo demuestro, y si no demuestro lo que todo el mundo está demostrando, entonces no pertenezco, estoy vacío, hay algo malo que está en mí. Y hay una ruptura entonces en un entendimiento propio de cuál es el valor y cuál es la razón de ser de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la ruptura no es nueva. La ruptura del orden establecido por Dios no es nuevo. De hecho, está prácticamente desde el inicio de la vida del hombre sobre esta tierra. Cuando Adán y Eva desobedecen al Señor, inmediatamente hay una ruptura. Y cuando Dios les busca, vemos entonces que ya hay el fruto de esta ruptura. Porque cuando Dios busca a Adán, Adán está escondido. Entonces el pecado que entra en el hombre y de ahí hasta nuestros días, el primer efecto que tiene es que lo pone al hombre en separación de Dios. Esa es la primera consecuencia. El hombre siente temor de Dios, no está conciliado con Dios, no están en unión perfecta como cuando fue creado, y entonces viene una ruptura. Pero también cuando Dios contrapone a Adán y le dice ¿qué has hecho?, entonces se muestra la ruptura del hombre con el hombre, en este caso del hombre con la mujer, porque Adán le dice la mujer que tú me diste, o sea, ella es la culpable. Ya no hay una buena comunión. Y también hay una ruptura del hombre con la naturaleza, con la creación. Y es cuando Dios le dice, bueno, pues la maldición del pecado que ha caído sobre ti, sobre tu mujer, entre su relación y nuestra relación, también estará en la relación que tienes con la creación. Los expulsa del paraíso y entonces ahí Dios establece que la tierra dará su fruto, pero nos costará el sudor de la frente. Y la tierra está maldita, y podemos leer cómo la misma tierra, en los evangelios, la tierra clama también por una pronta renovación total de la tierra. Y eso se va a dar en los últimos tiempos, cuando en Apocalipsis podemos leer que habrá una nueva tierra y habrá un nuevo cielo, y la tierra tal cual la conocemos, el planeta Tierra tal cual lo conocemos, va a cambiar de forma dramática. Pero mientras tanto estamos en una vida con relaciones rotas, relaciones con Dios, relaciones con nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra familia, y también con la naturaleza. Pero también hay una ruptura entre el hombre con el hombre mismo. Y hermanos, nosotros como iglesia tenemos otra razón más de existir, una razón más por la cual la iglesia hoy es trascendente, es necesaria, y es que la iglesia es el lugar en donde el hombre se reconcilia, donde el hombre logra reconciliarse, logra restituir estas relaciones con su hermano,
con su prójimo. Logra reconciliarse también consigo mismo. Y de manera muy importante, la más importante, logra una reconciliación con su Creador. Logra una reconciliación con aquel que nos da una razón eterna y nos llena también de esperanza y de fe, que es nuestro Padre, que es Dios. Así es que a mí me gustaría que pudiéramos ir a la Escritura para conocer un poco más de este ministerio tan hermoso, único, que tiene la iglesia, que es reconciliar al hombre, reconciliarlo con Dios, consigo mismo y con su prójimo. Entonces les quisiera pedir que abriéramos nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corintio, segunda a los Corintios, en el capítulo 5. En el capítulo 5. ¿Y en dónde estamos parados nosotros, hermanos? Un poco de contexto. La iglesia de Corintio pues era una iglesia muy próspera, era una iglesia que estaba establecida en un lugar, en una ciudad, tal vez, si me permiten la comparación, se podría parecer a la ciudad de Lima, porque era un puerto, era con una gran cantidad de comercio, un lugar en donde era prácticamente la intersección entre dos continentes y dos culturas, entre Europa y Asia. Y bueno, había una gran diversidad de manifestaciones culturales, gran auge económico, muchas culturas ahí mezcladas. Y por eso digo que en algo se parecía a Lima, era una gran ciudad, era una gran urbe. Y la iglesia de Corinto tenía también alguna otra característica, y es que entre tantas ideas que existían, se estaba perdiendo la doctrina fundamental. La iglesia estaba recibiendo una presión externa y estaba descuidando las verdades universales, las verdades plenas del Evangelio de la gracia. Y Pablo se ve entonces motivado a escribirle a una carta, primero a esta iglesia, y en respuesta a esta carta, la iglesia modifica algunas cosas, pero Pablo escribe una segunda carta. Y estamos entonces nosotros en esta segunda carta, donde se habla mucho de la conducta que se espera de un creyente. Pero hermanos, no es solamente la conducta externa de la que habla Pablo, sino la conducta que refleja lo que hay dentro. La conducta que refleja lo que hay dentro. Y yo les pido que nos quedemos con esta idea en la mente mientras vamos leyendo la Escritura, porque hoy hay muchas soluciones externas. Hay muchas soluciones para el hombre, pero todas son externas. ¿Quién eres? ¿Cómo te pareces? ¿Qué vistes? ¿Con quién te reúnes? ¿En qué colegio estudias? ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué universidad estás? ¿En dónde estás trabajando? Si trabajas o no trabajas. Muchas veces nosotros mismos estamos bajo la presión de juzgar y de aceptar o no aceptar a las personas por su apariencia. Y nuevamente hay muchas ideas que podemos mejorar el exterior. Recientemente también, yo diría en los últimos 20, 25 años, ha habido una gran influencia de un pensamiento oriental, principalmente, de filosofías orientales en religiones de países del Oriente, que tienen que ver con la trascendencia. Entonces se habla de la meditación como un medio para reconciliar al hombre consigo mismo y con el universo. No se habla de un Dios, se habla de una fuerza del universo, del cosmos, de un gran arquitecto. ¿Y qué es lo que ofrecen estos pensamientos orientales a través de la meditación o de la práctica intensiva del yoga, no como mejora física, sino como parte espiritual? ¿Qué ofrecen algunas otras religiones en donde el hombre se puede llegar a convertir en un Dios? ¿Qué ofrecen otras religiones donde el hombre se puede salvar a sí mismo por medio de su comportamiento? Lo que ofrecen entonces es una autoayuda, o sea, una mejora, pero basada en las capacidades y en las posibilidades propias del ser humano. Pero el Evangelio de la Gracia nos demuestra lo contrario. El Evangelio de la Gracia lo que nos demuestra es que precisamente porque no podemos, es que podemos. Porque no podemos mejorarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con Dios, con la eternidad, con nosotros mismos y con las otras personas, es que tenemos que acudir a una fuente superior y tenemos que tener una total dependencia de Dios. Y ese es el Evangelio de la Gracia.
que sin merecerlo y sin hacer un esfuerzo propio, todo ya fue hecho en la persona del Señor Jesucristo. En la persona del Señor Jesucristo, que es el Dios vivo y siendo en esencia Dios, se encarnó y vino a esta tierra y estuvo sujeto a pasiones, pero no cedió ante ninguna, para terminar de entender perfectamente el corazón humano. Y que a su tiempo entregó su vida en sacrificio para que tú y yo fuéramos justificados, para que el pago que merecíamos por nuestro pecado, aquel que cayó desde el primer hombre, no recaiga sobre nosotros. La paga del pecado es la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte espiritual, separados totalmente de Dios, sin posibilidad de ser conciliados por nuestros propios esfuerzos. Pero Jesucristo cubre esta falta, la paga por nosotros, por ti y por mí, y pone delante de Dios una boleta que dice pagado, reconciliado, comprado por sangre. Y tú y yo sabemos entonces que tenemos acceso nuevamente a Dios, al trono de Dios, a estar en comunión con Él. Pablo en la carta a los Romanos dice que nosotros, al tener esta reconciliación, obtenemos la paz de Dios y podemos vivir en paz con Dios. Este es el evangelio de la gracia. Y no termina solamente en nuestra vida presente, con el beneficio de saber y de tener la esperanza de una vida futura, sino que mientras vivamos estemos en comunión con Dios. Y la esperanza de la vida futura se cumplirá hasta la eternidad. Ese es el evangelio que predicamos en las iglesias cristianas. No una salvación propia, no una autoayuda, sino una dependencia total de Dios. Pero entonces entra el tema de la pregunta: ¿y cómo? ¿Cómo es que uno puede estar reconciliado con Dios? Y entonces Pablo nos permite conocer esto en la carta que escribe a los Corintios, y que es justo lo que estamos por revisar y estudiar en esta mañana. Así que yo les pido que, poniendo nuestra atención a partir del capítulo 5, en el versículo 16, leamos sobre la reconciliación como un ministerio de la iglesia. Pablo entonces dice lo siguiente: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Pongamos atención. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en el versículo 17 podemos establecer el principio de la reconciliación, porque podemos ver ahí primero que hay un estado actual al que Pablo le llama vieja forma de ser. O sea, uno cuando está en Cristo, cuando reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, inmediatamente hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Tú y yo, si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, ese después se convierte en un durante. O sea, seguimos viviendo. Pero todos tenemos en común un antes. Ese antes es una vieja vida, una forma diferente de ser. Y Pablo entonces aquí nos dice que cuando llega Jesucristo a la vida, entonces hay un antes y hay un después. Y el después es cuando somos hechos nuevas criaturas. Hay una hechura nueva en nosotros. No hay un cambio de forma, hay una transformación total del ser. Hay una reconciliación nuevamente con Dios. Y dice en el versículo 18, todo esto, todo este cambio, miren hermanos, no es propio. Comparémoslos contra lo que escuchamos el día de hoy. Y todo esto proviene de Dios. Él fue quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 3 puntos muy importantes, porque nos podríamos quedar tan solo en este versículo y quedarnos con él por el resto del día. Un par de horas para estudiarlo si acaso. Miren cómo, hermanos, primeramente, la hechura nueva de las personas, esta reconciliación, recuperar la naturaleza caída, recuperar la paternidad de Dios y nosotros ser como sus hijos, recuperar la razón de ser del ser humano, que es llevar gloria a Dios, todo esto proviene de Dios. No proviene de libros de autoayuda, no proviene de talleres de autosugestión, no proviene de
personas que nos pueden llevar a niveles espirituales y sensibilizarnos más allá de nuestra propia carne. Proviene de Dios. Hermanos, si el cambio no viene de Dios, no es un cambio divino. Y veámoslo así. Todo cambio genuino de transformación espiritual debe venir de Dios. Venir de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo este mundo puede saber que hay esta opción si no es porque la iglesia lo lleva a cabo y lo da a conocer? No hay manera. Es como si nosotros, hermanos, tuviéramos un gran tesoro, una perla de gran valor, una joya preciosa. Imagínate, no sé, es una joya, puede ser un anillo que ha estado en tu familia por generaciones, no lo sé, un collar, un reloj, algo que conservas y que dices, wow, esto es de gran valor, pero no solo de precio, tal vez es oro, no sé, no solo de precio, sino de un gran valor. Y lejos tú de mostrarlo a todos, lo guardas en estuche, en la caja, en la caja fuerte, abajo de la cama, en tablas falsas. Lo guardas, lo guardas, lo guardas, lo guardas. Se cuenta de escuché yo esta historia en una ciudad en los Estados Unidos, donde en un departamento, en unos edificios, una persona falleció, vivía sola. La gente del lugar conocía que vivía prácticamente todos los días con la misma ropa, un poco desaliñado, no tenía auto, comía magramente y estaba solo en la vida, porque cuando falleció pues fue porque los vecinos descubrieron que no le veían, y con mucha tristeza llamaron a la policía, y cuando abrieron pues encontraron que la persona había fallecido, de edad, ya estaba avanzado en edad, había fallecido. Y al seguir los procedimientos legales y nadie hacer un reclamo, pues bueno, la policía, el Estado tomó derecho sobre las propiedades y empezaron pues a limpiar aquella casa sucia, con muchas carencias. Y cuando llegaron a la cama, pues veían que la persona no dormía en el colchón, sino dormía en un sillón a un lado. Y llamó mucho la atención, y cuando abrieron el colchón encontraron cerca de $500,000 ahí guardados. Literalmente, el hombre ni siquiera se atrevía a dormir sobre su tesoro, sobre algo que le pudo haber dado pues una calidad de vida diferente. Y no sé si a veces en alguna ocasión o en algunas oportunidades nosotros, las iglesias, nos reservamos este tesoro y no queremos ni guardarlo. Somos tan especiales al haber recibido la verdad, al ser tan diferentes a personas que están viviendo una vida perdida, una vida vacía, y nosotros nos quedamos con nuestra verdad escondida. Yo, hermano, celebro mucho los anuncios que dio Raúl al mencionar 3 o 4 cosas que no son para la iglesia. O sea, ustedes piensan que son actividades para la iglesia, pero con otros oídos yo me atreví a escucharlo, y son actividades para el mundo, para servir a otros, para sacar ese tesoro y llevarlo a manos llenas a otros, a nacionalidades que viven aquí en Lima, y que tú y yo seguramente hemos escuchado algunas quejas del número de personas que han venido a vivir a este país. Y sin embargo la iglesia ha dicho, bueno, podemos hacer oídos sordos, podemos involucrarnos en las pláticas, o podemos hacer algo. Y ustedes van a hacer algo. Ustedes tienen la oportunidad de hacer algo. Van a sacar ese tesoro y lo van a llevar a otros. Tienen un viaje misionero en agosto. No sé a dónde van a ir, seguramente van a ir al interior del país, y van a llevar este tesoro a otros. Porque, hermanos, el evangelio de la gracia no es, una vez que uno lo recibe de gracia, le mueve el Espíritu a dar también de gracia, pero tiene que venir de Dios. Y en el versículo 18 no solamente encontramos que viene de Dios, porque por propia fuerza no podemos, tiene que ser divino, pero también encontramos que lo que hace el Señor es que nos reconcilió consigo mismo. La reconciliación siempre parte de Dios buscando al hombre. Durante toda la historia es Dios quien se ha acercado al hombre. Y lo hizo esta reconciliación por Cristo.
Hermanos, está aquí la segunda característica. La primera característica de la reconciliación es que tiene que venir de Dios para que sea eterna y de tintes eternos. Y la segunda característica es que tiene que ser por Cristo. No hay ninguna otra manera. Por eso es que Pablo también le dice a la iglesia de Éfeso: eres salvo por gracia. Y esto no viene de ti, pues es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe por lo que está haciendo. Y es solamente por la fe en Cristo Jesús. Si no está Jesucristo en medio del mensaje de reconciliación, no hay reconciliación genuina con Dios. No hay reconciliación genuina con Dios. Por eso nos debe de preocupar, hermanos, cuando se hable de fe, pero no se hable de Jesucristo. Nos debe de preocupar cuando se hable de actividades sociales, pero no se hable de Jesucristo. Cuando se hable de actividades culturales y no se hable de Jesucristo. Cuando las iglesias se muevan y no se muevan con Jesucristo como su centro y su eje. Y yo creo que esa es una de las razones por la cual esta iglesia aquí en Salamanca es poderosa para llevar el evangelio de reconciliación a todo el mundo, porque se predica a Jesucristo. Es una iglesia cristocéntrica. Me consta, lo he escuchado, lo he vivido, lo he visto en sus vidas. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero es el corazón del movimiento de reconciliación. No hay reconciliación divina si no es por medio de Jesucristo. Cualquier otro mensaje es vano. Cualquier otro mensaje no va a perdurar, se va a caer. Y en tercer lugar, podemos ver que esta reconciliación que Dios está haciendo al llamar al hombre, hacer el esfuerzo de atraerlo, lo ha entregado a nosotros, lo ha delegado. Menciona el versículo 18, nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo en el libro de los Romanos toma todo un capítulo para hablar de la reconciliación, pero aquí en los Corintios, bueno, de la parte teológica, pero aquí en los Corintios es práctica, cómo se vive la reconciliación. Y a mí me gustaría comentarles por lo menos 3 maneras o 3 principios que Dios ha establecido para que la iglesia sea relevante en el día de hoy a través del ministerio de la reconciliación. Y el primero, hermanos, lo vamos a ir encontrando conforme vamos leyendo y voy a hacer los énfasis adecuados. Sigamos leyendo, por favor, en el versículo 19. Voy a volver a leer el 18 y me sigo. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí está este ministerio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así es que somos, noten por favor la primera característica, la primera tarea que Dios nos ha encomendado, y somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Somos embajadores. Si tú has recibido el perdón de tus pecados, la gracia de Dios en tu vida por medio de Jesucristo y en Cristo, eres un embajador de la reconciliación. Ahora, hermanos, como este es un título que yo diría casi como de trabajo, ¿no? Algunos dirían título nobiliario, al ser embajador, es importante saber qué es un embajador y cuál es la tarea de reconciliación. El embajador es aquel que hace una representación genuina y plenipotenciaria de aquel que le da poder. En este caso lo usamos mucho ¿con qué? Con los países, ¿no? El embajador de México aquí en el Perú representa los intereses, las necesidades y la forma de cultura, la forma de pensar, de hablar de México. Cualquier asunto que tenga que verse entre países, a nivel países, el embajador en Perú representa completamente al país del cual está recibiendo los poderes. De hecho, en la ceremonia de investidura como embajador, un presidente lo que hace es que le otorga poderes al embajador. De la misma manera, el Señor nos ha a nosotros entregado poderes. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de reconciliación. ¿Y saben qué es reconciliación? ¿Cuál es esta idea de reconciliar? Es volver a traer a las personas al concilio, ¿no? Concilio, una figura
legal que se estableció en el Imperio Romano, y el concilio era aquel lugar en donde se podía tener un mismo diálogo homologado. Palabras muy técnicas el día de hoy, pero fíjense que el diálogo, y si recordamos que logos es verbo, es la parte sustantiva de una acción, logos, entonces un diálogo es cuando se habla una verdad entre dos personas. Homologada es que es la misma, estamos hablando la misma verdad, pero en un diálogo, en un camino de dos vías. Y lo que hace entonces la reconciliación es que, el embajador es que llama al diálogo entre dos partes. En este caso tú y yo traemos a las personas, los acercamos con Dios a un concilio en donde pueden hablar uno a otro basados en la misma verdad. Eso es lo que hace un embajador. Tú y yo como embajadores entonces tenemos el poder de Dios de hacer esta reconciliación. Lo voy a volver a repetir. Tú y yo hemos recibido poderes por parte de Dios, la autoridad para llamar a los hombres a estar nuevamente en un diálogo, en una plática sobre la misma verdad con todos los hombres. Eso es lo que hace la iglesia. Ese es el principal motivo por el cual la iglesia alberga la vida de familia de un cristiano. Por eso es que recibimos dones espirituales, para poder edificarnos unos a otros y que la iglesia pueda salir a hacer su ministerio de reconciliación. Entonces, así es que tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Voy a continuar en el versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de él. Ahora, segunda gran tarea que tenemos, segunda gran tarea que se nos ha encomendado en el versículo 1 del capítulo 6. Recuerden, embajadores. Segundo, así pues nosotros mismos como colaboradores suyos, refiriéndose a Dios, colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Así es que no solamente somos embajadores, sino también somos colaboradores. Si tomamos un poco de atención a la palabra colaboración, significa que laboramos juntamente con Dios. El trabajo de Dios es buscar al hombre, uno de los trabajos de Dios es buscar al que el hombre esté en reconciliación con él. Porque lo podemos leer también en una carta de Pablo, también lo vimos en Timoteo. El deseo de Dios es que todos los hombres conozcan la verdad y lleguen a la salvación eterna. Esa es la reconciliación. Y nosotros colaboramos con Dios en eso. Colaboramos con Dios en la reconciliación. Y Pablo aquí hace una exhortación en la colaboración. Dice: por favor, te exhorto a que se vea, que sea visible, que no recibiste en vano la gracia de Dios. ¿Qué significará recibir en vano la gracia de Dios? ¿Te la quedas? No significa que no sea válido el recibir la gracia de Dios y mantenerla para ti, pero se hace válida, toma sentido cuando lo que tú has recibido se lo das también a otros. Yo no conozco cuál es la historia por la cual tú llegaste al conocimiento de la fe en Cristo Jesús. Tuviste la fortuna, tuviste la bendición de estar creciendo en un hogar cristiano, y yo conozco algunas personas que dicen: es que yo no recuerdo la fecha exacta en la que recibí al Señor, porque como siempre escuchaba del Señor, en algún momento tuve entendimiento, pero yo ya venía conociendo del Señor desde siempre. Pero hay otras personas que se acuerdan como si nacieran, y ellos incluso nos dicen: mi verdadero nacimiento fue el 15 de agosto del 1982, aunque yo nací en el 65. ¿Por qué? Porque en ese día, y recuerdan todo, ¿no? En ese culto y con tal predicador y en tal fecha yo recibí al Señor. Y qué lindo que lo podemos recordar. Ahora, ¿qué hacemos con ese recuerdo? ¿Qué hacemos con esa gracia recibida? Y entonces Pablo lo que dice es: yo te exhorto a que esa gracia que has recibido no sea en vano, entrégala a otras personas. Colabora en el ministerio de reconciliación con Dios. Más adelante dice en el versículo
3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, y aquí viene otro, el tercero, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ministros de Dios. Y entonces no solamente somos embajadores, somos colaboradores, sino que también somos ministros de Dios. ¿Y qué hace un ministro? Ministra, pero ¿qué es lo que hace? Se asegura que las cosas sucedan. En las embajadas también hay ministros, no embajadores, sino ministros. El embajador tiene el poder, pero el ministro se asegura que todo fluya. Digamos, es la parte administrativa, es la parte operativa. Es no solamente el pensamiento de que hay poder representado en la embajada, sino de que las cosas fluyan y se mantengan trabajando de acuerdo al principio, en este caso de reconciliación. Y eso es lo que tú y yo hacemos. El ministerio es ser ministros y asegurarse que las cosas sucedan en la iglesia para que haya una expansión del reino de Dios a través de la gracia. Hermanos, para hacer un resumen aquí, qué maravillosa es la gracia. Imagínense que nosotros no viviéramos bajo la gracia, sino bajo la ley, que era el principio que se había establecido antes de la llegada del Señor Jesucristo. Tendríamos que cumplir una serie de leyes y reglamentos que desde el primero no podríamos ni cumplir. Viviríamos sin esperanza y tendríamos que buscar reconciliarnos con Dios a través de cumplir todas las leyes. Pero la gracia nos coloca en otra situación, nos coloca en una posición en la cual nosotros podemos vivir en libertad. ¿Recuerdan en Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese es el evangelio de la gracia. Pero hermanos, no nos quedemos nosotros con ella. La iglesia el día de hoy es relevante porque da a conocer esta verdad, reconciliando al mundo con nuestro Señor a través de Jesucristo. Por eso es que debemos entender que somos embajadores. Por eso es que debemos recordar en todo tiempo que somos colaboradores. Y por eso tenemos que actuar como ministros. Así es que, santos del Señor, aquí en la iglesia evangélica bautista de Salamanca, no dejen el ministerio de reconciliación. No dejen de ser embajadores, no dejen de ser ministros, no dejen de ser colaboradores. Sigan haciéndolo, hermanos. Son de mucha bendición para un mundo que necesita reconciliarse con su pareja, reconciliarse consigo mismo y reconciliarse con Dios. Vivir en paz con Dios, vivir con la paz de Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración y le damos gracias a Dios por este aniversario? Señor y Padre, gracias te damos porque no nos dejaste abandonados, Señor, porque en tu infinita misericordia tú nos buscaste de manera personal e individual para estar reconciliados nuevamente contigo, para poder estar de nuevo en unión, teniendo el mismo sentir, podernos comunicar contigo en la misma verdad. Te damos gracias por la manera tan increíble y tan maravillosa que lo hiciste de manera personal en cada uno de nosotros, moviendo recursos, moviendo personas, poniendo la verdad frente a cada uno de nosotros para que fuera recibida. Y Señor, te damos gracias porque tampoco nos dejaste abandonados en este ministerio de reconciliar al mundo contigo a través de tu Hijo Jesús, porque tú nos das, Señor, la capacidad, los dones, el poder, nos reconoces como colaboradores y nos pides como ministros a que nos movamos a la acción. Gracias porque esta iglesia, Señor, tiene una visión de acción y de reconciliar al mundo contigo a través de tu Hijo Jesús. Y Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo te quiero pedir, Señor, que a quienes forman parte de esta iglesia les refuerces, Padre, el amor y la pasión que tienen por llevar tu palabra a otras personas. Que sean ministros, embajadores y colaboradores de la reconciliación. Infunde aliento en ellos, Padre. Dale fuerzas al que esté cansado. Dale visión al que la haya perdido. Dale esperanza, Señor, al que esté tal vez pensando en una forma diferente. Inclúyelo, Señor. Aquel que se sienta no incluido en los ministerios de la iglesia, Padre, dale la fuerza
y la humildad para reconciliarse también con su propia iglesia. Y Señor, que el mundo pueda ver una comunidad que vive en la gracia y en la verdad y que la lleva a otras personas. Pero Padre, también es posible que haya personas aquí que no hayan sentido la reconciliación, que puedan estar hoy sintiendo que no tienen esa comunión contigo, que si fueran llamados, Señor, a tu presencia de una manera sobrenatural en este momento para hablar contigo, para gozarse de tu amor y de tu presencia, no tendrían la seguridad de poder hacerlo. Porque, Padre, no han sentido el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la gracia en sus vidas. Y Padre, yo te pido que hoy les permitas en su corazón sentir la necesidad de reencontrarse contigo. Y que, Padre, puedan reconocer que han pecado y que se han separado y que han hecho cosas que los aleja de ti. Padre, es posible que haya corazones aquí hoy que se sientan alejados de ti. Y si tú tienes hoy ese sentimiento, si tú hoy no tienes la seguridad de haber sido reconciliado con Dios, yo te pido que puedas elevar una oración en silencio, reconociendo que Jesús ya hizo todo lo que tenías que hacer y que, como lo leímos, Dios recibe con los brazos abiertos, genuina y amorosamente, a todo aquel que quiera ir a Él, reconociendo la salvación en Jesucristo, que Él hizo todo en la cruz, entregó su vida y derramó su sangre por el perdón de tus fallas, para que puedas tener vida eterna en Él. Yo te invito a que sientas el amor del Padre. Es posible que no te hayas sentido nunca amado, genuinamente, totalmente, incondicionalmente, pero Dios te ama así y hoy quiere tener un encuentro contigo. Recibe al Señor Jesús. Acepta el regalo de vida eterna. Haz válido su sacrificio en la cruz. Y dile: Padre, me he equivocado, pero hoy quiero estar nuevamente en tu casa. Quiero estar nuevamente en tu familia. Permite que sienta tu amor. Permíteme, Padre, estar reconciliado contigo. Sentir tu amor, tu abrazo, tu cariño, tu protección. Y ver tu rostro y tu sonrisa que tienes hacia mí. Señor, gracias por cada una de las personas que han orado de esta manera. Tú les conoces, Señor, de manera personal. Permite que salgan gozosos esta mañana y que cada día puedan renovar la fe y la esperanza que tienen en ti y que puedan compartir con otros de este momento de reconciliación. Bendito seas, Padre. Gracias por el poder de tu palabra. Oramos, Señor, en esta mañana, en el precioso nombre de Jesucristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gracias, Pastor Walter. ¿Jóvenes? Muy bien, gracias.